Estamos en una nueva entrega del programa Teatro Crítico y hoy realmente es un programa muy especial porque tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a un invitado que para mí es un honor entrevistarle, eh, eh, que es el maestro Felipe Izcaray. Es un grandísimo músico y un prestigioso director de orquesta que yo tuve conocimiento de él a través de una escuela común que tenemos el maestro y yo, que es la escuela del maestro Sergio Chelevidaque, en unas explicaciones que hacía yo sobre diversos aspectos de la técnica de Chelevidaque, pues pude ponerme en contacto con el maestro y a partir de ahí, pues nos ha unido yo creo que ya una amistad y es para mí un placer Exacto. tenerle aquí. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Gracias por esta honrosa invitación. Siempre que tengo oportunidad de rescatar y de resaltar la figura de ese gran maestro, como le llamo yo, de ese gran prócer civil que fue Vicente Emilio Sojo, porque él tuvo una lucha victoriosa en muchos aspectos, pero nunca levantó un arma. A pesar de que tuvo inclinaciones políticas muy definidas, era un socialdemócrata. No, él fue miembro fundador del Partido Acción Democrática, que gobernó Venezuela por muchos años, y fue muy amigo de Rómulo Gallegos, de Rómulo Betancourt, que era de su población de Guatire, en el estado de Miranda. Y llegó a ser senador, porque los adecos, como le decimos aquí nosotros a los miembros de Acción Democrática, lo buscaban por su prestigio. Obviamente, si el maestro Sojo era candidato a senador, nadie le iba a ganar, nadie iba a luchar contra él. Y todo el estrato político le tenía un gran respeto, una gran admiración al maestro Sojo, incluyendo al dictador Marcos Pérez Jiménez, con quien tuvo varias anécdotas muy interesantes. Sí. Bueno, Pero realmente muchas gracias por invitarme a estar en este programa en y homenaje a mi querido maestro. realmente usted ha hecho una muy valiosa, como decimos en armonía, nota de anticipación, Ajá. porque efectivamente estamos en el marco de un homenaje a la figura del gran maestro Vicente Emilio Sojo y por ende a la música venezolana. El contexto es, cuando hablamos de música venezolana, pues de alguna forma también tiene una estirpe de reivindicación, por lo que yo muchas veces he denominado la música hispánica, donde la música Claro. venezolana sería pues una modulación más, ¿no? Una música que tiene componentes étnicos de cantos populares, de folclore, con ricas estilizaciones musicales, poesía, con palabras, ritmos, de danzas, el desarrollo, que luego podremos hablar de eso, de la Escuela Polifónica de Palestrina, a través de una riqueza enorme de la música Claro. sacra católica, y después un sincretismo de modos antiguos con los modos clásicos que ofrecen una idea muy amplia de tonalidad. Entonces, la figura de Vicente Emilio Sojo, pues podríamos denominarla, usted ha dicho el prócer civil, yo también podría decir el patriarca de la música venezolana, Por supuesto. porque evidentemente, ahora usted nos hablará mucho de él, pero hay varios aspectos. El primero de ellos que quisiera abordar, maestro, es el musical. Vicente Emilio Sojo nace en 1887 y fallece en 1974. Nace en Guaitire y, y naturalmente primero fue autodidacta, fue un autodidacta de la música, aunque estudió con un músico venezolano, Régulo Rico, pero él siempre comentaba, yo he visto muchas entrevistas suyas en la tesis doctoral que usted también realizó, que él aprendió muchísimo de los tratados de don Hilarión Eslava, cosa que nos une a la música venezolana con otra modulación de la música hispánica, que es la música española. Así que El de háblenos un teoría poco y de la formación solfeo, del maestro el de teoría y solfeo y el de armonía de don y Hilarión Eslava. contrapunto. Una gran Sí, 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 admiración. sí. O sea, de armonía y el de contrapunto. Es decir, todos los textos de Hilarión Eslava fueron estudiados y fueron de uso obligatorio mientras él estuvo de director de la,
de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas en Caracas. Ese era el método de solfeo. Como el otro día le recité una de memoria que era muy famosa, la lección 24 de la primera parte. Sí, así es. Y compartimos entonación de Sí, ese sí. maravilloso tratado de solfeo, que los que le han sucedido no son igual de afortunados que ese tratado, la verdad, no son igual de afortunados. Entonces, el maestro, digamos que fue autodidacta. ¿Nos puede hablar un poco de la juventud del maestro y de los primeros años de formación? Mire, el maestro Sojo es de un origen muy humilde. Él era lo que se llamaba en, en esas épocas un hijo natural de su madre, criado por su madre. Y en el pueblo de Guatire, que está en el estado Miranda, eso queda, hoy en día queda como a 1 hora de Caracas. En esa época debe haber quedado como a 2 horas, ¿no? Por la precariedad de las vías. Y él estudió en Guatire, pueblo rico, pero muy limitadamente, ¿qué se le podía enseñar ahí de música? Ahí no había orquesta, ahí no había coros, ahí no había nada. Pero bueno, se le dieron los conocimientos muy básicos de la música y luego él se fue a Caracas con su madre y trabajó para poderse sostener, trabajaba en una fábrica de puros, de tabaco, donde él era los que torcían las hojas de tabaco y las recortaban para fabricar, ¿no? Esos dañinos elementos, porque me parecen horribles. Pero bueno, él trabajaba ahí y al mismo tiempo estudiaba en lo que se llamaba en ese momento la Escuela de Música y Declamación, que es hoy en día la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. En esa escuela se estudiaba, tal y como lo decía su título, se estudiaba música, pero también se estudiaba poesía, declamación. Me imagino que Importante. harían obras de teatro. Pero ese contacto con la declamación, como se dice, yo creo que tiene que haber dado al maestro una gran base del conocimiento de la poesía en sí como género, porque él era un devoto lector, era un ávido lector, leía de todo, pero era un gran admirador de la poesía española. De hecho, varios madrigales de Sojo llevan poesía de don Francisco de Quevedo, de Góngora, de los grandes clásicos y también García Lorca. Él tenía una gran admiración por García Lorca. Estoy hablando de los grandes poetas españoles, pero también sudamericanos, hispanoamericanos, como Rubén Darío, por ejemplo. Hay un hermosísimo un hermosísimo madrigal de Sojo que se llama Canción Otoñal, poesía de Rubén Darío. Entonces, el estudio de la poesía fue una parte importantísima de la juventud de Soho. También él él ingresó como integrante, además de estarse formando en la escuela superior, él fue miembro de lo que se llamaba la tribuna de catedral, es decir, del coro de voces oscuras, que en ese momento era dirigido por su colega, era más joven, pero era su colega, el maestro Juan Bautista Plaza, quien sí había tenido una Importante. gran formación, eh, una gran formación musical tanto en Venezuela, con los jesuitas, cuando estudió su secundaria, y después se fue a A, a la Academia Pontificia Escuela Superior de Música Sagrada. exactamente de Roma. Y ahí Sí. estuvo, él tuvo una gran formación, además él era excelente organista. Entonces, cuando regresa a Caracas, tocaba el órgano en la catedral principal de Caracas y dirigía el coro de voces oscuras. Y como yo le comentaba a usted hace algunos días, ahí se hacía mucho de esa tradición de las voces masculinas, de las misas, los motetes y las obras religiosas de compositores como Lorenzo Perosi.
Y entonces Es muy ahí se curioso, formó, es sí, muy ahí, curioso, ahí, maestro, es muy sí, curioso una cuestión que he podido observar, y es que el maestro Juan Bautista Plaza estudió en Roma con Licino Refice, que fue ujú. un compositor que perteneció al movimiento, es auspiciado por el documento de Pío X, que se llamaba el cecilianismo. Y curiosamente, Hilarión Eslava fue el introductor del cecilianismo en España. Entonces, ahí hay unos vínculos muy curiosos. Claro, y como Vicente Emilio Sojo, cuando él pasa de ser estudiante a ser docente de la escuela, él precisamente su materia era teoría y solfeo y también dio armonía. No existía la cátedra de composición. Cuando a él lo nombran director, yo creo que usted debe tener o debe haber visto el gran documental que se hizo aquí para, para el canal que se llama, ay, no recuerdo el nombre del canal, pero pertenece a la Iglesia Católica y por lo tanto se narra cuando Vicente Emilio Sojo lo nombran en el año 1936 director de la Escuela de Música y Declamación. Y él inmediatamente logra que se le cambie el nombre a la escuela y separa la declamación de la música y se queda como Escuela Superior de Música José Ángel Lama, quien era un músico que él admiraba muchísimo, músico de la colonia venezolana, intérprete de un instrumento muy raro en esa época, mucho más en Venezuela, que era una simple capitanía general. Venezuela nunca tuvo el estatus de virreinato. Venezuela era una Reinato. simple capitanía general dedicada al comercio, que era más que todo el cacao que se enviaba de Venezuela a España. Era, digamos, la materia prima, no era el petróleo ni nada de eso, como vino después. Pero entonces él le cambió el nombre a Escuela Superior de Música José Ángel Lama. José Ángel Lama tocaba el bajón, que era una especie de fagot, que no es un fagot, pero bueno, sí era un bajón, era el precursor del fagot, sobre todo en la escuela francesa. Y también, bueno, tocaba en las obras que se interpretaban en la catedral en esa época. Por esa época, Juan José Landaeta, otro gran músico, perteneciente a lo que se llama la Escuela de Chacao. La Escuela de Chacao era una finca que quedaba en las afueras hacia el este de Caracas, en la que el otro gran pedagogo venezolano, también alumno de la Escuela Pontificia de Música, Pedro Palacios y Sojo, no tenía nada que ver con Sojo, simplemente tenían un mismo apellido, Pedro Palacios y Sojo, un sacerdote católico, estudió y llegó a conocer a alumnos de Haydn. Uno que también eso sucedió en Brasil, pero en Brasil era más lógico pensar que podía pasar, porque la corte de Joao primero, que era Joao segundo, tenía como jefe de capilla y como jefe, como el gran gurú de la música en esa, a un alumno directo de Haydn. Entonces, cuando en Brasil, digamos, el gobierno de Portugal se traslada a Brasil, se lleva a todo ese bagaje de músicos y de música y se crea y se originan grandes compositores como José de Núñez y Martínez Bravo, que tiene un requiem que no tiene que envidiarle a muchas misas de requiem de la Europa Central. Pero volviendo a Venezuela, Pedro Palacios y Sobo reúne a un grupo de jóvenes músicos muy talentosos, como son José Antonio Caro de Boesi, José Ángel Lama, José Francisco Velázquez, padre, José Francisco Velázquez, hijo, Montero, José Ángel Montero, que es el creador de la primera ópera venezolana. Pero en realidad la escuela de Chacao, debido a la formación que tenía el padre Palacios y Sojo, le decían el padre Sojo para abreviar. Eh, Realmente se formó, fue una escuela de composición sacra, de música sacra, que era por lo general
compuesta para coro de voces masculinas, aunque no siempre. Sí había mucha música también para voces femeninas, pero después se desarrolló eso para misas, motetes, responsorios, y la mayoría en latín, aunque sí había, por ejemplo, Piero Cruz, eh, de José Ángel Montero, y había obras en castellano. Entonces, esa escuela, que se llama la Escuela de Chacá, fue denominada por algunos musicólogos, entre ellos Kurt Werner Lange, un alemán que se radicó en Uruguay y también vivió en Venezuela unos años. Él lo llamaba el milagro musical de América, porque él decía, o sea, uno puede pensar en la escuela de Minas Gerais en Brasil, pero era lógico, era una corte europea mudada con todo su bagaje cultural a Sudamérica, a Brasil. Y entonces era lógico que todos esos señores que venían con ese gran conocimiento enseñaran a los jóvenes músicos brasileños a componer ese tipo de música. La Escuela de Música Minas Gerais, muy importante. Pero en Venezuela, eso era como tomar un barrio marginal del Imperio Romano, porque éramos eso, o sea, no llegó a adquirir en Venezuela nunca un estatus importante dentro de la nomenclatura de los, o sea, nosotros teníamos el virreinato de Nueva Granada, que es hoy en día Colombia, el virreinato del Plata, del Mar del Plata, que está allá, era Argentina, el virreinato en Lima, e incluso en el Caribe estaba el virreinato de Santo Domingo, ¿no? Lo que es hoy en día la República Dominicana. O sea, había centros económicos, sociales y culturales de gran importancia dentro de los estatus del Imperio Español. Pero Venezuela es como que hoy en Venezuela se hablara del territorio, lo que era hasta hace poco, no era ni siquiera Estado, era el territorio de Delta Amacuro. O en Estados Unidos se hablara del territorio de Utah cuando llegaron los mormones. Eran sitios marginales y muy lejanos que todavía ni siquiera eran considerados estados. Bueno, eso era lo que era Venezuela y que se haya formado una escuela con música tan extraordinariamente bella y bien hecha, porque la misa en re mayor de José Ángel Lamas es una obra mayor, es una obra que puede ser interpretada en cualquier parte. El famoso Popule Meus con su hermosísima melodía, que es la exclamación de Jesús, Popule Meus, qui fecit tibi, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo para que me hagas esto que me estás haciendo? ¿No? Y después dijo, perdónalos que no saben lo que hacen, pero el Popule Meus es una imprecación que hace Cristo y la composición de Lamas tiene un dramatismo tal que siempre, después, imagínate, después de cientos de años, todavía es conmovedora. Te escucha una grabación y dice, oye, pero qué obra tan increíble. Ese es como el famoso motete ese de Brahms que se llama Warum est das ist gegeben. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ese es Cristo preguntando, ¿por qué me haces esto, pueblo? Entonces, yo siempre que escucho ese motete de Brahms, me sucede lo mismo que me pasa con el Popol Vuh de José Ángel. También hay obras de una jocosidad, de un mucho humor, como por ejemplo el cual es Dilecta Nostra de Pedro Nolasco Colón, otro de los compositores coloniales. Entonces, esa escuela sentó un estándar de calidad musical. Obviamente era un sitio donde no había orquestas establecidas, tampoco había coros establecidos, excepto los coros de la Catedral de Caracas, ¿verdad? Y entonces esa producción tan estupenda, qué lástima que hoy en día no se hace con la frecuencia que se haría. El maestro Sojo tuvo la visión de tomar ese repertorio que lo rescató de un sótano de una iglesia que estaba al lado de la Academia Musical, con unas partichelas que estaban ahí arrumbadas,
cubiertas de cera para preservarlas, y le pidió a su colega Juan Bautista Plaza, asistido por Antonio Esteves, un gran alumno de composición de Soho, rescatar, pero no era rescatar nada más que para tener unas partituras muy lindas, porque es muy lindo tener, tú llegas, editas las Exacto, partituras y las metes en un archivo y no las hacen. exacto. No, no, todos los viernes del concilio, y valga la pena decirlo en esta época de Semana Santa, todos los viernes del concilio, desde que se fundó o desde que se consiguió ese gran material, el maestro Sojo hacía un concierto, por lo general en una iglesia, pero también lo hacía en el Teatro Municipal de Caracas, eh, que se llamaba el Concierto Sacro del Viernes del Concilio, en el que se interpretaba única y exclusivamente, con excepción del primero de esos conciertos sacros en el que se interpretó parte de la Misa Pape Marcelli de Palestrina. Pero ya después fue única y exclusivamente música de la escuela de Chacao. Es decir, y siempre, siempre finalizaba el concierto con el Popol Vuh de José Ángel. Se sigue haciendo a día de hoy, Entonces, maestro. esta labor de rescate titánica, y además él no percibía nada por eso, él simplemente se rescataba la música, se hacían las partichelas, se preparaba el material, él preparaba el coro y a los solistas, y anda al teatro o a la iglesia a hacer esa música todos los viernes del concilio. Si toda la Semana Santa usted iba a tener un repertorio renovado, porque todos los años repetía una o dos piezas, pero la mayoría de las otras piezas eran piezas que no se habían tocado nunca. Esta Por costumbre, ejemplo, maestro, Benedicta, ¿ah? esta costumbre se sigue haciendo. No, Claro, desgraciadamente no. claro, me lo Y imaginaba. ahora yo veo que están haciendo en Pamplona, en Colombia, un festival de música sacra. Y veo que los coros venezolanos que van a ese festival llevan música de qué sé yo, de Rotter, de compositores ingleses, de compositores, pero no llevan de los músicos venezolanos. Y digo, pero bueno, ¿qué les pasa? Están locos. Teniendo, es Esto decir, ocurre aquí exactamente lo mismo. Teniendo un Rolls Royce, te vas con un Seat de esos Eso viejos, es, teniendo un Rolls eso es, Royce en eso tu es, casa estacionado. eso es, Entonces, eso bueno, es. sí, yo también a veces hago la crítica de que muy pocas veces orquestas venezolanas que iban de gira eh, interpretaban música de su propio país, sino que, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a ir al Grosse Saal de Viena a tocar Brahms? Ah, Está bien, tocas, bueno, Brahms, pero ¿por qué no muestras música de tu país o de tu continente, música de Sudamérica? sí, sí. Fíjese, yo vi un programa del año 54 cuando se inauguró la Concha Acústica, Sí, un cómo no, programa con el gran director de orquesta Wilhelm Furtwängler, que fue a dirigir la director de segunda la parte. Y la Filarmónica de primera Berlín, parte dirigía el maestro Vicente Emilio Sojo. Y en el con el programa, Orfeón Lamas cantando obras de José Ángel Lamas, exactamente, porque el exactamente. anfiteatro, la concha acústica, se llama Anfiteatro José Ángel Lamas. Y la fundación que propició la construcción de esa concha acústica, que tiene, por cierto, una acústica admirable, es una de las mejores del mundo. Digamos, se llama Fundación José Ángel Lamas, que propició con el gobierno y una constructora privada que era propiedad de un gran melómano que después fue director de la Escuela de Artes de la Universidad Central, el doctor Inocente Palacios. Y entonces esa concha acústica se inauguró con un concierto, hubo dos conciertos. El primer día, la primera parte fue Vicente Emilio Sojo dirigiendo el Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica Venezuela con obras de José Ángel Lamas. Y en la segunda parte, Wilhelm Furtwängler dirigiendo un concierto grosso de Händel, el, Y vamos. la obertura de Tannhäuser de, de Wagner, y si no me El equivoco, primero la de primera Brahms. sinfonía de Brahms.
la primera de la primera Brahms. de Brahms. Sí, y después, al día siguiente, fue Furtwängler solo, dirigiendo su programa. Pero hay que ver el respeto que se le tenía a Sojo en ese momento para decir, bueno, usted va a dirigir la primera parte y va a ser con música de la colonia venezolana. Y ahí vino la famosa anécdota de que había, como era, iba a inaugurar la concha acústica, estaba ahí el presidente de la República, que era Marcos Pérez Jiménez, el dictador, que a quien Sojo odiaba muy cordialmente porque Pérez Jiménez y otros militares habían derrocado a su compañero de partido Rómulo Gallegos, que fue el primer presidente electo por votación universal y directa en el año 1947. Y duró muy poco en ejercicio, como decimos aquí, lo tumbaron los militares y ahí estaba metido como figura principal Marcos Pérez Jiménez. Entonces Pérez Jiménez estaba ahí esperando para cortar la cinta e inaugurar, pero bueno, para hacerlo tenía primero que tocarse el himno nacional, los honores al presidente de la República, como todos esos tipos de actos. Y Soho decía, yo no le voy a dirigir el himno a ese sátrapa usurpador. Él le decía el usurpador. Y entonces los de la fundación, o sea, en el Lama, entre los que estaba Inocente Palacios, que por cierto era comunista, pero bueno, él era un constructor también que hizo, de esos comunistas que tienen muchísimo dinero. Ese como Miguel Otero Silva, el fundador del diario El Nacional, que también fue comunista. Y bueno, o sea, era gente muy acomodada económicamente. O, por ejemplo, como fue Neruda en Chile también, muy comunista, pero con mucha guita, como dicen allá. Entonces, Sojo no quería. Y le dicen, pero maestro, mire, eh, está el presidente ahí esperando, no podemos empezar el concierto, está Furtwängler. Bueno, que dirija Furtwängler el himno. No, pero es que él no se sabe eso, ¿cómo lo va a dirigir? No, yo no voy a dirigirle a ese sátrapa, ¿verdad? Y tuvieron como media hora discutiendo y el presidente parado a la entrada del sitio. Y el director de la Seguridad Nacional, que era eh, un muy educado torturador llamado Pedro Estrada, le dice, ¿usted quiere que lo ponga, que lo detenga, que lo meta preso a todos ellos? No, dejen quieto al maestro Sojo. El maestro Sojo es intocable, decía Pereira. Y Con Marcos Pérez entonces, Jiménez dijo eso. Marcos Pérez Jiménez, sí. Dijo el maestro Él Sojo le es dijo, intocable, ¿eh? no lo toquen, no toquen al maestro Sojo, déjenlo tranquilo. Y entonces él, según dice la gente, él lo que hacía era reírse de lo que estaba sucediendo. O sea, le parecía, no diría cómico, pero sí como de cierta gracia, de cierto humor lo que estaba sucediendo. Entonces, el compromiso al que se llegó fue que el himno nacional lo dirigiera el concertino de la orquesta, que era Pedro Antonio Ríos Rey. Sí, sí, Y sí, sí, sí. dirigió Ríos Rey. Hay una foto famosísima. Además, Sí. era increíble porque en la junta directiva que aparece en la foto, en la junta directiva de la Sociedad Ocean Lama, estaba también Alejo Carpentier, el escritor cubano que vivía en Venezuela, refugiado de la dictadura de Batista y que después se fue a Cuba y fue diplomático de varias misiones diplomáticas cubanas en la era ya de la revolución de Fidel. Pero él vivía en Venezuela y trabajaba por un muy buen salario en la arts publicidad, en el mundo de la publicidad en Venezuela. Alejo Carpentier. Lo, Y lo, tenía una columna fabulosa en el Diario Nacional que se llamaba Letra y Solfa, donde siempre no era crítico musical, él hacía comentarios sobre temas musicales, pero fue un gran apoyo para la música venezolana. Hay unos artículos fabulosos que él escribió sobre el aguinaldo venezolano. El aguinaldo venezolano es como el villancico. Lo que pasa es que Venezuela tenía desde el Pío X, creo que fue, que le dio una licencia especial a Venezuela para tocar música dedicada al Niño Jesús y a la Virgen María antes del nacimiento. O sea que la regla es que antes de medianoche
no se toca música navideña sino hasta que nace el niño, el 20 las 12 de la noche del 25 de diciembre, Cuatro. y de ahí ya se toca. Pero Venezuela tenía, por la gran producción que tenía en el siglo XIX del aguinaldo venezolano, que es un género menor, pero hermosísimo, tiene todavía esa licencia de que se haga música navideña antes de la Navidad. Entonces, este, por eso es que Soho rescata todo eso y lo da a la luz pública y hace que sus alumnos lo interpreten y que hagan arreglos. Es decir, yo no he visto en ninguna otra parte un defensor tan grande y tan decidido a los valores de la música propia de su país como Vicente Emilio Soto. Yo no conozco, a lo mejor hay, o sea, grandes compositores nacionalistas, qué sé yo, ustedes me pueden mencionar a los Halfter, que yo siempre los nombro, a Albeniz, a, a, Falla, sí, a Manuel Turina. Falla, pero ellos no hicieron ningún movimiento específico organizado para defensa de la música española. No, ellos defendieron la música española mediante su papel pautado escrito. Es decir, Tal vez, maestro, un equivalente a, no, no tan exagerado, porque el caso de Vicente Emilio Sojo es único, pero tal vez un caso paralelo sería el maestro de todos estos, que fue Felipe Pedrell, sí, el cómo no, maestro Felipe claro, Pedrell. claro. Yo tenía un tratado de Felipe Pedrell que lo tenía mi padre y Ah, estaba en mi casa, eso no sé qué se hizo, cuando murió mi papá no sé qué se hizo. Felipe Pedrell, por supuesto. sí. Sí, sí. Y ahora, maestro, un capítulo muy importante de Vicente Emilio Sojo sería la fundación, por una parte, de la escuela José Ángel Lamas, por otra parte, del Orfeón Lamas, y por otra parte de la Orquesta Sinfónica, no de Venezuela, sino Orquesta Sinfónica de Venezuela, ¿eh? Como Así a él le es, gustaba. Y, así y, es. y entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas tres instituciones canalizaron esta defensa de la música venezolana como modulación de la música hispánica y sobre todo creó una escuela de composición de maestros de primerísima talla, como Evencio Castellanos, Antonio Estevez, Antonio Lauro, Modesta Bor, que usted me contó unos detalles, porque fue discípula de Ujú. Cachaturian, bueno, unos detalles Sí, preciosos que yo me gustaría que los comentara aquí. Y sobre todo porque, pues porque de ahí salió, por eso llamamos el patriarca o el prócer, de ahí salió todo un movimiento de compositores que no tienen nada que envidiar a los que son todos contemporáneos de los compositores que se trabajan como los compositores del siglo XX y yo esto lo digo como director de orquesta y como músico, estos que son famosos no les llegan ni a la suela del zapato a estos músicos, así así de es. claro. Mire, hay varios hechos. Uno fue el que él independizó la Escuela Superior de Música y logró que se fuera la escuela literaria a otro sitio, como era lógico. Y creó unas cátedras demasiado importantes. O sea, no había cátedra de guitarra. Y entonces él contrató a don Raúl Borges, que era un gran filósofo de la guitarra, comparable a Segovia y a Sáenz de la Maza, a todos esos grandes guitarristas. Él crea la cátedra de guitarra, aunque él tomó, no existía la cátedra de guitarra y antes de que se aprobara que se llamara cátedra de guitarra, él tomó una clase de otra cosa, no recuerdo en este momento qué instrumento era, pero él tomó y lo convirtió en la cátedra de guitarra underground, porque no existía la cátedra de guitarra. Entonces, de ahí, de esa cátedra, surgen como guitarristas Antonio Lauro, Manuel Enrique Pérez Díaz, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, toda esa gran escuela de guitarra clásica venezolana. Crea esa cátedra, crea la cátedra de composición que no existía y la asume él. Entonces, como él dice en un pequeño folleto que él publicó una vez que se llama Breves notas sobre la música, sobre la vida y obra de un músico, que era él, una pequeña autobiografía donde dice que él tenía que estudiar como un loco toda la noche a veces para dar la cátedra al día siguiente. Ahí es donde él dice que su gran maestro
para prepararse para esas clases que él daba de composición, de armonía, de contrapunto, de dictado musical, era don Hilario Meslao. Entonces, el maestro Sojo también llegó a tocar bastante bien la guitarra y tiene algunas composiciones originales para la guitarra. Entonces, esa cátedra de composición es realmente el gran secreto. Es decir, si usted menciona en el siglo XX los compositores, después de la primera, yo llamaría preescuela, llamada, que es la de José Antonio Calcaño, Juan Bautista Plaza, que se educó en Europa. Calcaño, que era Rosacruz, tuvo eh, estudios en los Estados Unidos, y otros compositores, Miguel Ángel Calcaño, hermano de José Antonio Calcaño. Después de ese grupo inicial, también Moisés Moleiro, que era pianista. Entonces ese grupo inicial después origina a través del maestro Vicente Emilio de su cátedra, don Antonio Esteves, Ángel Sauce, Antonio Lauro, Evencio Castellano, Gonzalo Castellano, Rogelio Pereira, etcétera, etcétera, todos los etcétera, hasta el último que fue alumno de Vicente Emilio Sojo, cuyo diploma fue firmado por el maestro Sojo, que fue el maestro José Antonio Abreu, el creador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. Pero es que José Antonio Abreu, además de ser un gran músico, organista, pianista, compositor, etcétera, él era político. Fue el diputado más joven por el partido de Arturo Uslar Pietri en el año 63, pero también era un economista summa cum laude, graduado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Jesuita de Caracas. Entonces era un hombre, bueno, un hombre renacentista que sabía un poco de todo y aprovechándose de ese conocimiento y de su habilidad política, entonces decidió dedicar sus esfuerzos y dejar todo lo demás para dedicarse a la creación de orquestas juveniles e infantiles. Y eso obviamente ha dado su fruto y Venezuela tiene un sistema hoy en día que abarca todo el país. Tiene más de 1 millón de niños en el sistema estudiando. Y bueno, y se hace música donde antes no se hacía nada. Yo soy un ejemplo de eso. Yo nací en Carora y hasta que me fui a Caracas yo nunca había visto una orquesta sinfónica. Hoy en día, muchachos de 10 años, lo más probable es que toquen una orquesta sinfónica, aunque sea de principiantes. Entonces, bueno, eso lo creó el maestro Sojo, esa escuela de composición. Pero, como dice usted, y aquí viene una anécdota interesante, es que en el año 1928 visitó Caracas un coro ucraniano, no era ruso, era ucraniano, un coro ucraniano de bailes, de cantos y bailes, y los que cantaban eran hombres. Tenían mujeres, pero en el cuerpo de baile, me contaban a mí, yo no llegué a ver eso. Entonces, eso causó un gran impacto en Venezuela porque esa gente parece que eran muy vistosos, que tenían un vestuario muy vistoso y por supuesto, nosotros sabemos lo que son esas voces que producen por ahí cerca de los Urales, que son sobre todo los bajos, ¿no? Que son impresionantes. Entonces, eso causó una gran impresión. Y para los carnavales del año 1929, un grupo de músicos, entre los que estaba el maestro Vicente Emilio Sojo, José Ángel Calcaño, Miguel Ángel Calcaño, Moisés Moleiro, Juan Bautista Plaza, es decir, es esa escuela de música que estaba haciendo escuela de música en el conservatorio, decidieron hacer una comparsa de disfraces y disfrazarse con caretas, con todo, y entonces componían las canciones. Ellos mismos, imagínense ustedes, si habría quien compusiera esas canciones, estaba Moleiro, Sojo, Plaza, Calcaño, componían esas canciones con arreglos, por supuesto, para, para voces masculinas, e iban de casa en casa en Caracas todas las noches
animando y se metían en el zaguán de la casa, en la entrada, en el pasillo de entrada de la casa y empezaban a cantar y la gente se quedaba maravillada. Cantaban hasta fugas, por ejemplo, hay una que se llama el Pico Pico Solorico, que tiene una fuga a tres voces. O me picó la pulga, ay, qué picazón, este, la tengo cerquita de mi corazón. O el perro, toma, toma, que me muerde el perro, toma, 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 que me va a morder. Canciones humorísticas a tres voces masculinas y la gente se quedaba maravillada hasta que en determinado momento, en una casa donde sí los conocía, se le sale por el hueco de donde estaba la boca los bigotes del maestro Sojo y ahí todo el mundo se dio cuenta de que era el maestro Sojo con sus compañeros músicos de la época. Entonces, a raíz de esa experiencia carnestolenda, carnestolenga, vamos a llamarlo, y a raíz del dios Baco, del carnaval, los mismos músicos, entre ellos, parece que quien fue más entusiasta de la idea fue el maestro Moisés Moleiro, que era pianista. Y fíjese usted, yo conozco de todo esto, no solamente porque yo haya estado ahí, yo no estaba ahí, obviamente. Yo nací en Su padre. 1950, que mi papá fue fundador del Orfeón Lamas. Mi padre, Eduardo Izcaray Muñoz, fue miembro fundador del Orfeón Lamas y estuvo ahí desde el 30 que se fundó el coro hasta el año 35. Pianista, Entonces, ¿verdad, maestro? ¿no? Pianista. Su Sí, papá era como no, él era pianista. pianista. Era Sí. pianista y era condiscípulo de Moisés Moleiro, de Evencio Castellanos, aunque Evencio era mucho más joven. Mi papá me decía que Evencio iba a las clases de pantalón corto, como se usaba en esa época. Y estaba Antonio Lauro, estaba Israel Peña, Inma Stopello, o sea, gente de la cátedra de Salvador Llamosas. Salvador Narciso Llamosa se llamaba el profesor de piano. Un gran pianista, uno de los grandes compositores venezolanos de piano, de música pianística del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, pero esta gente, Moleiro, empezó a animar a Soho. Y mire, ¿por qué no hacemos un coro que de verdad funcione? No existía un coro establecido en Venezuela, por eso le digo, y en Venezuela en ese momento estaba sumida en la dictadura férrea de Juan Vicente Gómez, que fue presidente de 1908 a 1935, que murió, porque él murió y ahí fue donde se pudo sustituir. Pero convencen a Soho y se convencen a ellos mismos de que tenían que buscarse las damas y crear un coro mixto. En efecto, el coro mixto comienza a funcionar en ese año de 1929, comienzan los ensayos. Todavía no tenía Soho la Escuela Superior de Música. Ensayaban en la escuela, pero no era Soho el que mandaba. El director era un músico llamado Franco Medina, también educado en Italia. Pero el 30 de julio, creo que fue, de 1930, debuta el Orfeón Lamas en el Teatro Nacional de Caracas. Es un teatro muy parecido al municipal, un teatro de tipo de herradura, pero está cerca del municipal. Era más pequeño, un poco más pequeño. Ahí debuta el Orfeón Lamas, con un programa en tres partes. Parte seria, parte voces, decía voces viriles. Y después la parte de arreglos de música popular venezolana hacia el final del concierto. Ahí estuvo, como dije, ahí estuvo mi padre. También hicieron obras muy importantes, como por ejemplo un estreno de la obra Las Horas de Juan Bautista Plaza, dedicado al centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar, que fue ese año de 1903. Mi padre no estuvo sino hasta el año 35 porque él sufrió de paludismo, que era muy, muy normal en esa época.
y el tratamiento de quinina le afectó el oído medio y él quedó parcialmente sordo. O sea que él no pudo seguir la carrera musical. Fue una especie de Beethoven venezolano, español, y se dedicó a la venta de seguros. Gracias a Dios lo hizo porque entonces iba viajando de ciudad en ciudad en Venezuela, llegó a Carora y conoció a mi madre, se casó con ella y tuvo una familia de 6 hijos. Pero esa, esa fundación de ese coro es muy importante porque el Orson Lama tuvo una gran característica, con muy ligeras excepciones, lo que ya mencioné de Palestrina. Y al final estaban trabajando para montar el Requiem de Mozart y no se pudo hacer porque el coro se disolvió, hubo problemas políticos en Venezuela, hubo ciertas cosas, bueno, que el coro se disolvió, el maestro Sojo no siguió con él. Pero lo único que cantó el Orson Lama en sus 30 años de existencia fue música de autores venezolanos, tanto composiciones originales como arreglos de música popular. O sea, consígueme usted un coro en cualquier parte del mundo, un coro de la importancia que tuvo el Orson Lama, que hiciera eso. Ese coro salió una vez de Venezuela, fueron a Bogotá, a una celebración patriótica que tenía en Bogotá en el año 1938, y se fueron en automóviles particulares, de esos carros Packard y Ford. Y dice, imagínese usted, si era un coro enorme, un coro como de 80 voces. Usted se imagina un coro de 80 voces viajando de Caracas a Bogotá en una época en que prácticamente no había carreteras asfaltadas en Venezuela. Y llegaron hasta Bogotá, cantaron en el teatro, creo que el Teatro Colón, hicieron varios conciertos allá y se regresaron. Y cuando pasaron por Carora, vía hacia Caracas, había una quebrada que cuando llovía se inundaba y no se podía pasar, tuvieron que quedarse durmiendo en Carora. Pero eh, ese coro cantó únicamente música venezolana, como les digo. Al mismo tiempo, se estuvo gestando con ciertos antecedentes, que era una llamada a la Sociedad Filarmónica, que no tuvo mucho éxito, pero se estuvo gestando la creación de una orquesta sinfónica en forma, con todos los instrumentos de una orquesta sinfónica. Y esa orquesta debutó un poquito antes que el Orson Lama, porque la Sinfónica debutó el 24 de junio de ese mismo año, 1930, en el mismo Teatro Nacional. Ahí dirigieron dos personas, un músico italiano que residía en Venezuela llamado Vicente Martucci, familia de él, Martucci, compositor italiano, que tiene un conocido nocturno que lo dirigía mucho Ricardo Muti, y el maestro Sojo. Martucci dirigió la obertura Freischütz, Cazador Furtivo, y no recuerdo qué otra cosa. El maestro Sojo dirigió la sinfonía, creo que la 34 de Mozart, unas arias de Bach con un tenor solista y la primera sinfonía de Beethoven. Ese fue el programa inicial de la Sinfónica de Venezuela el 24 de junio de 1903. Está cumpliendo ahora 95 años de fundada. Todavía existe y todavía sí funciona a todo dar. Yo incluso trabajé con esa orquesta como director asociado varios años. El maestro Sojo, a pesar de que él había compositores que no le gustaban mucho, o sea, cuya música él no admiraba mucho, por diversas razones, pero más que todo eran razones infundadas, porque él era autodidacta y los autodidactas a veces adquieren esas manías y esas cosas. No le gustaba, por ejemplo, Schumann, no le gustaba la música de Brahms, no le gustaba la música de Beethoven, pero dirigía a Beethoven, tampoco era que no la hacía. Lo que pasa es que él decía que, por ejemplo, Beethoven, su música coral, escribía música incantable, muy agudas para las pobres sopranos y los tenores y tal. Él tenía ese tipo de... Pero él dirigía, yo recuerdo que tengo un programa de mano por ahí donde él dirigió la segunda sinfonía de Brahms. Este, He visto en una entrevista que la gran trinidad musical él la asociaba
Palestrina, Mozart y Debussy. Sí. Y temprano Stravinsky. Él admiraba mucho el Temprano. pájaro de fuego, pero odiaba lo que era la consagración de la primavera, no, no lo podía ver. Lo que pasa, mire, a mí me pasó una vez con él, que también hay que tener en cuenta que el tipo de ejecución que se daba en los primeros años de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, obviamente, ¿cómo iba a sonar bien una obertura de Tannhäuser con una orquesta cuyos músicos la mayoría eran hasta el año 46? Esa orquesta era una orquesta semiprofesional que tenía músicos muy buenos, muy bien formados, pero también tenía tipógrafos, carniceros, tal, que tocaban el violín o la viola, y entonces eran músicos aficionados. Entonces, o sea, ¿cómo se podía aspirar a una buena ejecución? Entonces, una vez eh, yo lo invité. Si ustedes leen mis escritos que llaman el origen de todo, eso está en Facebook. Yo lo invité, dije, maestro, viene, mire, viene, eso fue en el año 61. Maestro, mire, viene una orquesta inglesa, van a tocar acá en el aula magna, vamos, ¿quiere que vamos? ¿Qué van a tocar? Bueno, van a tocar una obertura, no sé si eran los maestros cantores, el cisne de Tuolnela que él detestaba, pero yo creo que era porque el que tocaba corno inglés en la Sinfónica de Venezuela era un músico italiano, tocaba muy desafinado, no le gustaba el sonido. Yo creo que era por eso. Y el cisne de Tuornella de Sibelius tiene obviamente un solo de corno. Y había el tercer concierto del piano de Beethoven y la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Entonces él un poco resistente ahí, pero bueno, yo lo convencí y fui con él y me senté a su lado en el aula magna de la Universidad Central, en la orquesta Halle que dirigía Barbirolli, nada menos. Estaba de gira por Sudamérica y paró en Caracas y dieron dos conciertos. Entonces, el que tocó el concierto de piano de Beethoven fue el pianista titular de la orquesta. Entonces, cuando terminó el concierto, yo le pregunto, maestro, ¿qué le pareció? Sigue sin gustarme el Sibelius, pero obviamente que un Tchaikovsky con esos bronces, eso es otra cosa. Y entonces una de las experiencias que yo tuve con él, y mire cómo me considero yo de afortunado, de que como yo me hice amigo de él, yo era como una especie de nieto, porque yo tenía 17, 18 años y él ya era un hombre de sus 70. Y que él me invitaba a comer y los domingos siempre teníamos un programa que era ir a un concierto de los que se daban en la Biblioteca Nacional de Caracas, que eran por lo general conciertos de música de cámara o conciertos corales o de solistas. Había un buen piano ahí en el salón de lecturas de la Biblioteca Nacional. Ahí se daban conciertos. Entonces después, eso era cerquita de donde vivía él y cerquita del conservatorio y de la Plaza Bolívar. Íbamos a comer a un restaurante donde le hacían su música, perdón, su comida de dieta espantosa, una cosa simple, no sabía nada, pero bueno, yo estaba con él. Y después nos venía a buscar Teo Capriles. Teo Capriles era un tenor fundador de los Son Lamas, pero también era un gran deportista venezolano, campeón de ciclismo sudamericano en los años 30, que existe en Caracas un velódromo, Teo Capriles. Era un gran pintor y sus hijos, los hijos de su matrimonio legal, fueron todos nadadores y crearon una academia de natación. Pero los hijos de su otra familia, por decirlo de otra manera, fueron, o sea, todos músicos populares y crearon un grupo llamado Un Solo Pueblo, que es muy conocido. Teo Capriles nos venía a buscar. Él era el chofer oficial del maestro Sojo. Él andaba en un viejo Volkswagen de esos escarabajos. Y entonces él llevaba a Sojo para todas.
durante el año normal lo llevaba donde el maestro Sojo tuviera que ir en Caracas, pero todos los meses de agosto el maestro Sojo dedicaba el mes entero a visitar algún sitio especial de Venezuela, alguna región, Guayana o los llanos o el occidente o los Andes, lo que sea, pero siempre él conocía su país de cabo a rabo. Pero entonces Teo Caprile los domingos después del almuerzo nos llevaba a la casa de un profesor universitario llamado, creo que Remigio Fuenmayor, el señor Fuenmayor, que tenía la colección más inmensa y completa de discos que yo he visto en mi vida. Él tenía una casa muy cómoda en una urbanización llamada San Bernardino y tenía una gran sala y en esa sala había unos sillones súper cómodos. Y entonces ahí se sentaba el maestro Sojo conmigo al lado y con Teo Caprile y tal. Y entonces yo recuerdo que la primera, yo no sabía para qué me llegaban, venga con nosotros. Bueno, a donde me dijera él yo iba, yo no le iba a decir que no. Entonces, porque yo sabía, me estaba dando cuenta de que eso que me estaba sucediendo a mí no le sucedía a nadie. O sea, yo cuento esto hoy en día y mis compañeros de generación dicen, oye, pero tú sí fuiste suertudo. No, suertudo no, también un poco avispado de saber lo que me estaba pasando. Entonces, me sentaba al lado de él y la primera vez que tuve esa experiencia fue él iba era a oír ópera, grabaciones de ópera, en las que uno se quedaba sentado, silente totalmente, no se podía hablar ni comentar nada, y el único break que había era cuando el maestro Soho, su próstata lo llamaba a ir a orinar. Entonces ahí había tal, entonces ahí había un pequeño receso y él regresaba. Bueno, yo escuché ahí Carmen y nunca se me olvida la versión discográfica de Leontyne Price con Karajan dirigiendo, Franco Corelli, Los Niños Cantores de Viena, la Filarmónica de Viena. Esa es una versión muy buena. Y de hecho, Leontyne Price nunca cantó el personaje de Carmen en el escenario, pero sí lo grabó. La segunda vez que fuimos fue a escuchar Lohengrin de Wagner, porque él se convirtió en un gran fanático de Wagner después de que fuimos a ese concierto de la Orquesta Halle. Y me acuerdo, el Wagner era con Jess Thomas, un tenor norteamericano que hizo carrera en Europa. También escuché completa la tetralogía de los Nibelungos, completa, claro, no un día, en 4 domingos diferentes. Yo no entendía nada, no entendía alemán, no entendía nada. Lo único que sí realmente es una música increíble. Y siempre el profesor Fuenmayor sabía muy bien cuáles eran los intérpretes que le gustaban al maestro. Después de esa sesión larga, por ejemplo, si usted oía Tannhäuser o escuchaba, por ejemplo, los maestros cantores, son 6 horas de música. Terminaba aquello ya prácticamente de noche, porque los conciertos de la biblioteca eran a las 11, después un ligero almuerzo rápido y después escuchar música. Y salir de ahí, usted dirá, bueno, ¿para dónde iban? Pues al cine, a ver películas, a ver películas. Le encantaba el cine, le fascinaba el cine. Y después de ese cine, ya tarde en la noche de los domingos, a comer en un restaurante chino que le gustaba mucho, que quedaba en el sector de Sabana Grande de Caracas. Entonces, todo eso lo viví yo con él. Entonces, ¿sabe cuál era su película favorita? Que la vio como 4 o 5 veces. La fiesta inolvidable con Peter Sellers. Una comedia de esas hilarantes, de esas. Y entonces yo le pregunto, maestro, ¿por qué le gusta tanto esa película? De verdad que es una película excelente, una película con Peter Sellers y Claudine Lonchette, no creo que es la protagonista, que es sobre un actor fracasado hindú que tiene unas experiencias horribles porque es muy torpe y se
un día se tropieza y se cae sobre un detonador de dinamita y entonces dinamita el set y entonces lo saca y resulta que por un error lo invitan a una fiesta en la casa del dueño de un estudio de Hollywood con los disparates más grandes, pero había una escena en la que a Peter Sellers le dan ganas de orinar y no consigue un baño que está disponible, todos los baños están llenos, están ocupados. Y entonces los gestos que hace Peter Sellers con eso, al maestro solo lo conmovían tanto y lo mataban de la risa porque dice, es que yo sufro eso todo el tiempo con la maldita próstata que yo tengo. Entonces, este, imagínense ustedes, yo fui al cine muchas veces con el maestro solo. Hubo una película que no le gustó mucho con Taylor y Richard Burton, donde ellos es una cosa que se desarrolla en Santo Domingo, donde hay eh, la cosa de los tontón macuts de Trujillo, no, de Duvalier, del padre Duvalier, del dictador Duvalier de Haití. Se desarrolla en Haití. Y a él no le gustó eso, esa película. Pero sí, no, él tenía muy buen gusto para el cine, pero le gustaba sobre todo la comedia. Entonces, bueno, esa amistad me permitía a mí que yo me fuera a veces por las noches, después de ir a clase, después de ir a mis ensayos, me fuera a la de música. Me lo conseguía ahí solo, con sus gatos, y de repente empezaba a agarrar un armonio y empezaba a tocarme música de él, o íbamos a la oficina de Bence donde habían tocadiscos y empezábamos. Y ahí escuché yo la primera vez la misa cromática, y un madrigal de Soho muy bello que se llama Romance del Tirano Aguirre. Eh, y esas conversaciones, bueno, me quedaron de por vida. Y por eso es que yo digo que él es el origen de todo. No hubiera habido jamás un movimiento musical de la talla y de la calidad del que ha habido en Venezuela sin la existencia y sin la influencia de Soho. Lo que es impresionante, maestro, y eso quiero enfatizarlo, es que usted me contaba que, por ejemplo, Antonio Esteves era el oboísta de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, a la vez que era estudiante de composición del maestro Sojo y a la vez que cantaba en el Orfeón Lamas. Y en una foto que Y está a el la vez Orfeón Lamas con la pintó. Orquesta Sinfónica, sale también cantando a Lidio Díaz. Es decir, que era una formación completa totalmente. Es decir, tocaban con él, cantaban con él, estudiaban composición con él. Eso es, eh, vamos, una idea de música globalista enorme, enorme, que hoy no se encuentra en Bueno, ningún pero lado, ¿eh? también como me decía una vez a mí Inocente Carreño, que por cierto era tenor en Sí, el Orfeón también, Lama, también. y también tocaba la trompa grave, trompa 2 o 4. Es verdad, es verdad. Inocente Carreño me decía, pero Felipe, ¿cómo iba uno a decirle que no al maestro Sojo de tocar en la orquesta o de cantar en el coro si él se quedaba con nosotros hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, tomando café en un cafetín cerca del conservatorio y hablando con nosotros y siempre compartía, siempre estaba con nosotros? Entonces, y al mismo tiempo que nosotros teníamos asegurado que lo que nosotros componíamos se iba a cantar en el Orfeón Lama o a tocar en la Sinfónica Venezuela. O sea, usted se imagina que usted le diga Estrenaba a todos los música, se jóvenes estrenaba. compositores en España, le diga, mire, usted lo que usted va a componer se va a ejecutar siempre. Seguro que se va a ejecutar. Se va a interpretar por la Orquesta Sinfónica o por el Orfeón Lama. Y además, Antonio Esteves solamente hacía eso, sino que fundó el Orfeón Universitario, el primer coro universitario del país. Ángel Sauce fundó la Coral Venezuela, que era la coral del Ministerio del Trabajo, con empleados públicos que formaban parte de la coral. Y cuando Antonio Esteves se gradúa de compositor y se va a Estados Unidos a perfeccionarse allá, ¿quién asume la dirección del Orfeo Universitario? El maestro Sojo. Estuvo un Sí, año ¿eh? y el segundo año que estuvo Esteves fuera, estuvo Evencio Castellano. Y ahí Evencio compuso el himno de la universidad, que es un himno precioso. Entonces,
eso es lo que, fíjense ustedes, es como una cofradía, una hermandad con el gran gurú, el gran piache de la tribu, el maestro Sojo, encargándose de proteger todas las instituciones que se estaban creando. Cuando se va Esteves, obviamente se pensaba que el Orfeo Universitario se iba a acabar y resulta que no, el maestro Sojo asumió la dirección del Orfeo Universitario por un año y después se la encomendó a Evencio Castellano. Es que Entonces, este, es algo que hoy en día es imposible en cualquier lado, ¿eh? Imposible, totalmente imposible. imposible. O sea, un maestro con esa capacidad de rescatar música de siglos precedentes, estrenarla, lo que dice usted, no era una cuestión de hoy en día, la musicología moderna edita muy bonito, pero no se toca esa música. Él la rescataba y la tocaba, daba clase de composición, instaba a tocar y a cantar a sus alumnos, estrenaba su música, dirigía la orquesta, dirigía el orfeón. Además, era el director de la Escuela Superior de Música. Es decir, es que Claro. es una función que no tiene ningún precio. Y vivía en una pequeña habitación alquilada en el callejón San Pedro, cerca del conservatorio. Era una casa total y absolutamente sencilla de una familia y en la que él alquilaba una habitación. Él únicamente usaba eso para dormir, porque todo el día se lo pasaba en el conservatorio. Esa era su vida, su música, su vida, su actividad. Otra cosa que él hacía era la publicación de toda esa música. Hay todos esos madrigales y obras. Yo una vez lo acompañé, lo llevé en mi pequeño carrito Hillman Imp, que tenía yo. Le decíamos la cajita de fósforo porque era cuadradito. Lo llevé al maestro, me dice, venga mañana a las 10 de la mañana. Ah, bueno, y él no me decía para qué, bueno, obviamente yo no, ni consultaba para qué. El maestro solo dice que venga a las 10 de la mañana, yo lo fui a buscar. Entonces lo saco ya, en esa época, porque los primeros tiempos yo no tenía automóvil, pero en esa época ya yo tenía coche. Entonces, vamos, lléveme a la universidad. Ya en esa época él entraba a la universidad porque tuvo muchos años sin entrar a la ciudad universitaria. Entonces él tenía un gran amigo llamado Carlos Augusto León, que era el director de publicaciones de la Universidad Central de Venezuela. Entonces él llevaba en una bolsa unos, unos papeles, yo no sabía qué era, eran una de esas láminas en las que antes se transcribía o se escribía la música para ser impresa, pues eso se hacía a mano. Entonces, bueno, él lo llevaba, él había encargado la, digamos, unos manuscritos de madrigales de compositores venezolanos. Recuerdo que estaba Madrigal de José Antonio Abreu, estaba Flor de Mayo de Moisés Moleiro, bueno, hace varias obras. Entonces, él publicó varios volúmenes, volumen uno, madrigales y canciones corales venezolanas, volumen uno, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Este era el volumen 5 y él lo llevaba a la universidad. Él logró que Carlos Augusto León le publicara ese volumen de esa serie de madrigales venezolanos que él o bien los hacía, bueno, ya en esa época no existía el Orfeón Lama, pero él obviamente aspiraba a que el coro venezolano lo cantara. Entonces yo fui y él le entregó a Carlos Augusto León todos esos manuscritos, por llamarlo de alguna manera, para que se publicara. Entonces los publicó en una serie de música que publicaba la Universidad Central de Venezuela, de obras musicales. Y bueno, eh, eso era Sojo defendiendo a sus alumnos. Ahí no había ningún madrigal de él. Todos eran de otros compositores. Tremendo. Ahí estaba la canción de La Molera de Antonio Esteves. Estaba, como le dije, el madrigal de José Antonio Abreu. Era él defendiendo la música de sus alumnos. Es Era increíble. impresionante. Es impresionante ver cómo defendía él. Y él no cobraba nada por eso. Es más, la mayoría de esos volúmenes, de esos libros editados, los pagó él de su bolsillo. Sobre todo
los que eran para que los cantaran los niños. Uno de los aspectos más importantes del maestro Son, aunque todos son demasiado importantes, es el que él buscaba que se publicara la música, que se publicara la música tanto de los madrigales como la música orquestal, como la música sinfónico-coral, pero algo al que él le daba extrema importancia es a la música infantil. Las canciones que él se sabía o las canciones que iban creando sus propios alumnos. Canciones como fíjate en los títulos, El Gorgojo, Tilingo, Tilingo, Mañana es Domingo, El Sapo, La Boda, Señora Mónica Pérez, El Grillo, todo ese tipo de canciones que era para niños, para que los niños disfruten. Y esas hoy en día se están haciendo y se le están haciendo orquestaciones para acompañar a los niños de las escuelas, es decir, no los niños del coro de la escuela, no, no, los niños de cuarto grado o los niños de tercer grado. Se hace una selección y los que cantan más lindo, entonces integran un coro que forman parte del programa Simón Bolívar del sistema de orquesta. Entonces yo he hecho conciertos con esos niños, acompañándolo con una buena orquesta sinfónica, y ellos se emocionan, no se imagina cómo se emocionan esos niños de cantar, de tener esa oportunidad de sentirse artistas. Bueno, eso lo propició Soho, y esas canciones todas están disponibles porque las publicó él. Y la mayoría de las veces él pagaba la edición de su propio bolsillo. Como él vivía tan austeramente, él vivía en una habitación, él lo que recibía el momento en que yo lo conocí ya era jubilado, entonces él vivía de su jubilación y de la jubilación de la Sinfónica Venezuela. Entonces él, con la plata que le sobraba, él pagaba ediciones o conseguía quien se las editara. Entonces eso es Maestro, muy importante. yo que he tenido el enorme regalo y la fortuna de tener conversaciones con usted y conocer detalles, pues que no todos los podemos hablar aquí, pero hay uno que me llamó verdaderamente la atención y es que, como bien he dicho antes, pues una importantísima labor del maestro Sojo fue el rescate de música sacra del siglo XIX venezolana Por supuesto. y él Sí, mismo sí. compuso muchísima música sacra. Pero ¿Cómo en no? la Escuela de Filosofía de Oviedo hay un concepto filosófico que le llamamos ateísmo católico. Y yo cuando usted me contó que el maestro Sojo le explicaba que él era ateo y en cambio él pues fue maestro de capilla incluso y él dirigía el Día de Santa Cecilia y tiene muchas misas Bueno, compuestas, la misa cromática, la misa de Santa Cecilia, misa y tres motetes en honor a Santa Cecilia, la misa Santa Ifigenia también. las Y palabras de entonces, Cristo en el Calvario también. sí, incluso me comentó que cuando el Concilio Vaticano II él se enfadó muchísimo, ¿verdad? De que Sí. las misas ya no fueran en latín y que... Bueno, mire, Pero él cuénteme lo un poco, decía cuénteme muy, un poco. Él decía que era ateo, mire, ¿verdad? Él decía que era ateo. sí, pero además, él en todas las canciones humorísticas se burlaba de los curas. Hay una canción que se llama El Canto Aragüeño, por el estado Aragua. Malaya la cocina, Malaya el humo, son las mujeres quejándose. Pero hay una estrofa que dice, me confesé con un cura que era un tronera, por penitencia me puso que lo quisiera, y yo lo quise, y yo lo quise, porque las penitencias, caramba, deben cumplirse. Bueno, imagínense, eso es en esa época. Y entonces, por supuesto, las señoras beatas, como llamamos aquí, las cureras, Sí, en Argentina le dicen las chupacirios, sí, se igual aquí. escandalizaban, ¿cómo es posible el maestro Sojo, un ateo que dice? Hay otra que dice, en la esquina de la matanza, un domine tonsurado, la tonsura que le hacían a los curas antes. Le robaron la pollina era la novia, y lo hicieron bailar el cambao. Es una canción popular. Pero entonces él al mismo tiempo que decía y se ufanaba de su ateísmo, no iba a misa. Él iba a misa cuando él dirigía una misa, pero él era un hombre místico. Entonces, si usted quiere ver una prueba, véala.
Ahí está el Excelente. maestro Sojo besando al Cristo Sí, sí, Nazareno de sí, San sí. Pablo. Y entonces, Y bueno, un hombre completamente ateo no hace eso. Es decir, yo no me imagino a Nikita Khrushchev besando un Cristo, es un ¿entiendes? ateísmo católico, un ateísmo católico. Pero, Y maestro, el Concilio Vaticano II, con esta abolición del gregoriano, de la polifonía, bueno, abolición, no teóricamente, pero vamos, en la práctica sí. ¿Alguna vez le escuchó hablar de esa cuestión al maestro Sojo? pero por supuesto, él y Evencio Castellanos renunció a ser maestro de capilla de la Catedral de Caracas cuando le obligaban a dirigir obras en castellano, porque ellos estaban acostumbrados a hacer la música litúrgica. Y Evencio decía que eso era un sinsentido porque el latín era ellos tenían esa admiración por el latín como el lenguaje místico, el lenguaje espiritual. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, yo comparo a Palestrina con las horribles canciones de Bob Dylan, no las canciones que sean horribles, sino las horribles desafinadas versiones de canciones de Bob Dylan con letras estúpidas, este, eh, Exacto, exacto, sí, sí. con textos estúpidos cantados hoy en día con unas guitarras desafinadas. Yo digo, pero esto, Sí, si el pasar de Palestrina, pasar de Tomás Luis de Victoria a esto, o sea, sí, sí. realmente no valió la pena en ese aspecto. Exactamente, 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 eso es. Maestro, y por último, ya en la última sección, porque es una entrevista que es puro oro todo lo que nos cuenta, me gustaría terminar con, de alguna manera, el vínculo que me puso en contacto con usted, que es la figura del maestro Sergio Chelevidaque. ¿Eh? Que hay una Sí, cómo no. entrevista el maestro Chelevidaque en el año 77, en unos homenajes al maestro Sojo, viajó Sí. exclusivamente a los homenajes, no fue a dirigir, fue a los No, homenajes. no fue dirigido. No. Y en estos Vino, homenajes, él, me gustaría, antes de darle la palabra totalmente, porque esto lo vivió en cómo no. primera persona el maestro Izcaray, pero a mí me gustaría mucho leer unos párrafos de un artículo que dedicó en el periódico El Nacional, si no me equivoco, el Sí, cómo maestro no. Chelevidaque a Sojo, donde relataba su enorme admiración por él sin límites. Voy a leerles un fragmento de ese artículo que no tiene, no tiene desperdicio ni una sola línea. Dice, como por milagro, durante un concierto improvisado en la casa de Juan Bautista Plaza por el coro que Sojo inspiraba y dirigía, la visión de la relación irreversible entre la expresión y lo expresado, la orgánica correspondencia entre lo significante y lo significado, y en la forma directa que sólo la música popular puede acertar, mi mundo musical se dividió en dos. De una parte, el ser humano independiente obedeciendo solamente a su resonancia interior, de la otra, la intensificación mecánica artificial, el mundo amorfo. Para alguien que pensaba que Schoenberg y la Escuela de Viena, en el caso específico de la armonización de los Volkslieder, canciones populares, había abierto nuevas perspectivas creando otro vocabulario y diferentes formas de intensificación de la expresión musical, eso fue una ducha fría. Ha sido un milagro el hecho de que a pesar de mi vehemencia y de mis reacciones rebeldes como consecuencia de una vida de éxitos que siempre me daba la razón, yo haya aceptado la enseñanza del inspirado maestro. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Fue la fortuna de haber tenido un contacto directo con aquella roca de humanidad, aquella montaña ávila sonriente, aquel samán eternamente protegido por la fe de sus antecedentes, que era Sojo. Y la última frase no puedo resistirme porque es muy bonita y yo la ofrendo al pueblo de Venezuela porque no creo que siga el... Dice, el maestro Sojo es Venezuela. Ojalá un día Venezuela fuera también el maestro Sojo. Entonces me Eso no. gustaría porque, además, en una entrevista de radio, el maestro Chelevidaque se refería, y yo suscribo las palabras, se refería a la dirección del maestro Izcaray como una verdadera revelación y como una verdadera naturaleza musical increíble. Vamos, yo creo que vio el maestro Chelevidaque que en su cuna musical, maestro,
estaba todo este pozo inagotable de música hispana venezolana tan potente, tan maravillosa, tan poética y tan eterna. Por lo tanto, cuéntenos un poco acerca de esta relación entre el maestro Sojo y el maestro Chelebidache. Bueno, trabajaba como productor y narrador de un programa de radio que se llamaba Valores Musicales de Venezuela y Latinoamérica para el Consejo Nacional de la Cultura a través del Instituto Vicente Emilio Sojo. Eh, Era precisamente un instituto creado en homenaje al espíritu del maestro Sojo. Y cuando se hace el festival para festejar los 90 años del maestro, este fue en el año 77, él había muerto en el 74, se invita como una figura muy especial al maestro Sergio Chelividache, de quien yo había oído siempre de todos los músicos de la Sinfónica Venezuela. Todos decían unánimemente, es el mejor director que nos ha dirigido en toda la historia de la orquesta. Eso lo decían siempre. Como Chelividache ninguno. Es decir, a nosotros nos ha dirigido Ormandy, Furtwängler, todos los grandes han dirigido, Aldo Checato, Frubeck de Burgos, todos han dirigido, como no. Muy buenos, algunos no tan buenos que otros, pero lo que era Chelividache era una cosa impecable, además porque él no tenía límite en las horas de ensayo, hacía ensayo de 5 horas, de 6 horas, y nosotros encantados, decían los músicos. Yo no lo conocía, sino que lo único que yo sabía de Chelividache era que yo había logrado adquirir algunas grabaciones piratas de las que se editaban en esa época, porque Chelividache no hacía grabación. Entonces eso era lo que yo conocía y obviamente sí se notaba la estirpe de un gran director, pero obviamente esas grabaciones por lo general no tenían mucha calidad sonora, porque eran piratas. Eran grabadas con un grabadorcito acá en una grabación. Yo recuerdo una de la misa en si menor de Bach, que yo tenía por ahí escondida en un cassette que había comprado en Nueva York, pero y en Estados Unidos no se conocía, no sé, como yo estudié en una universidad norteamericana, no se conocía Chelividache. O sea, no, porque él rehusaba dirigir en Estados Unidos por la razón de que le daban un poco ensayo, de que, bueno, las cosas de él. Y tenía sus loqueras también en cuanto a considerar que en Estados Unidos no se hacía verdadera música, cosa que también es una exageración. Pero bueno, él era así. Entonces, cuando él llega y lo invita, y sobre todo, lo que sí sabía yo era que Chelividache fue gran amigo de Soto. Y hay que pensar que para Sojo también fue una revelación Chelividache, porque para Sojo esa manera de Chelividache de exigirle a los músicos el oído impresionante que tenía Chelividache, porque era un oído impresionante, el hecho de que ensayaba de memoria, de que tenía una memoria fabulosa y sobre todo el gesto, lo que se llama la fenomenología musical. Uno lo veía en Chelividache y eso era una cosa impresionante, sobre todo cuando yo veo las grabaciones que él hizo con la orquesta de Stuttgart, de la radio Stuttgart, en la que estaba muy bien de salud en ese momento. O sea, hay una grabación de él ensayando Till Eulenspiegel de Strauss. Y yo Sí, digo, sí, 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 este sí. hombre, Una maravilla. eso es el cuerpo dedicado a la música. Sí, 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 Entonces, sí. él llega y entonces yo le serví de chofer de llevarlo a algún sitio, a alguno de los sitios a los que fue durante toda esa semana que estuvo en Venezuela. Y yo, sobre todo, le escuché decir tantas cosas impresionantes sobre el maestro Soto, lo cual me dio a mí un gran placer por el amor que yo le tenía a la figura de Soto. Y en eso coincidimos. Y da la casualidad de que en un almuerzo en el que estuvimos, en el que a mí se me ocurre la, la gran idea de decirle, maestro, ¿por qué usted no graba discos? Porque entonces yo le empiezo a decir que yo entiendo la razón que él tiene para no grabar discos, pero yo decía, maestro, yo vivo en Venezuela, yo no puedo ir a Europa a ver sus conciertos. Además, se venden con un año de anticipación.
yo no esto y lo otro. Entonces él empieza a darme una explicación pues, sobre con el budismo zen, de que la música es aquí y ahorita, de que no existe una repetición de la música. Y entonces él me dice, eh, es que escuchar música en disco es como hacer el amor con una fotografía de Brigitte Bardot. Y entonces yo le digo, maestro, pero si usted supiera las veces que yo he hecho el amor con una fotografía de Brigitte Bardot, y entonces él se vio así como medio acorralado, como que alguien le había dicho algo impertinente, pero que lo había dejado en su sitio. Porque es verdad, pues, es cierto, Claro, bueno, claro, y claro, él claro, cree claro. que ahora dicen que él tuvo un affair con Brigitte Bardot. Bueno, yo se lo envidio, pero yo no pude, me tuve que conformar con la foto. Entonces resulta que él me dice, ¿cuándo es su concierto? Yo tenía un concierto en el festival con mi coro, el coro de Cámara de Caracas, que era un coro, íbamos a hacer única y exclusivamente música de soul. Primera parte, madrigales y canciones corales, y la segunda parte, sus extraordinarios arreglos de música popular. Yo le digo el martes, pero un domingo. Bueno, yo voy a ir porque le quiero decir cretino, pero se lo quiero decir con base. Mire, usted se podrá dar cuenta que si me conoce, si me llega a conocer mejor, yo nunca me pongo nervioso para los conciertos. Puedo estar tenso si es algo nuevo, si es algo difícil, tenso, pero nervioso, con miedo escénico, no. Pero ese día a mí me temblaban las piernas. Cuando el coro sale y yo salgo, había muy poca gente en el público, habría como 50 personas o menos. Pero en una fila estaban sentados Chely Vidaque, Antonio Esteves, Inocente Carreño, Modesta Bor, estaba toda una claque de grandes músicos, pero sobre todo él, que había ido con la expresa intención de decirme cretino. Entonces, cuando yo dirijo la primera obra, a mí me decía mi esposa que cantaba en el coro, que me temblaban las piernas. Bueno, y yo dirigí, y después de que termine el primer madrigal, que es la balada de los Tres Ríos, poesía de García Lorca, y entonces yo me volteo y veo que es Chelidad que está sonriendo. Bueno, a mí me bajó todo lo que yo tenía cogotado aquí y ya me tranquilicé y terminé. Bueno, hicimos el concierto, fue un concierto muy bueno y él bajó, el público estaba arriba y él bajaba, una especie de anfiteatro. Entonces él baja y me da un beso en cada mejilla y me dice, vas a ser el mejor director austral. No sabía qué significaba eso, pero él me invitó a su casa en París. Cuando fuimos con el Quinteto Cantaclaro a dar unos conciertos en París, fui a su casa, lo vi negociar un concierto con este, la Orquesta Radio y Televisión Española, iban a hacer algo de Bruckner, una misa y creo que el Te Deum. Y entonces, bueno, lo vi negociar y lo que menos habló fue de dinero, lo que habló fue de horas de ensayo y que no estuviera presente en los ensayos del coro solo, que no estuviera presente el director. Entonces, después me lo conseguí en el aeropuerto porque él iba a dirigir en Japón y él decía, ay, eso es un fastidio ir a dirigir a Japón porque es muy lejos. Y entonces, pero entonces yo cada vez les pido más plata y ellos con gusto me la pagan. Entonces, bueno, esas fueron las anécdotas que yo tuve con él. Él me quiso que yo fuera estudiante de él. No conseguí el apoyo económico. Él ahí, estando yo en París, él fue muy generoso conmigo. Este, pero no conseguí el apoyo porque yo tenía, en ese momento tenía ya, mi esposa y tenía un hijo ya. Eh, y entonces no, me negaron por intrigas, intríngulis, me negaron el apoyo gubernamental para poder yo ir a un curso que él me invitó en la Universidad de Trier en Alemania. Pero bueno, yo lo seguí siempre y yo cuando él muere, que empezaron a salir, una de las sorpresas que me llevé fue un día que estuve en Nueva York y de repente veo un disco que se llama The Station Gap, que es su obra infantil Muy compuesta por bien. él y la grabó en estudio con la orquesta de Stuttgart. En el 77 además, o 78, 77, 79, por ahí. 77, pero yo la conseguí en el 78 y dije, además, qué maravilla de grabación y una obra súper ingeniosa y me encantó que era para niños.
Este, y después cuando él fallece en el 96, creo que fue, no, Sí, sí, 5, en el 96. 96. 96, sí, sí. Entonces la familia muy altruísticamente editaron todas las grabaciones que pudieron, tanto bueno, se editaron lo que él había grabado en Berlín, se editó lo que grabó, En todas Stuttgart, no es que las había grabado, eran grabaciones en vivo, y sí, las de en Stuttgart directo. también, la de la radio Stuttgart también. Y las de Múnich, Sí, las de Múnich fueron la las colección primeras. más grande. Mm. Sí, y yo recuerdo que sí se habían editado cuando él estaba vivo algunos videos. Yo recuerdo uno fabuloso que me lo conseguí en Estados Unidos cuando fui a hacer el doctorado, fue la Sinfonía Clásica de Prokofiev en ensayo Mm. con la orquesta de Múnich. A él no le importaba mucho el video, a él el video permitía que se hiciera. Por eso es que existen unos videos de la orquesta de Milán, de las orquestas de, La de radio la televisión RAI, también. Sí, 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 de la y RAI, de de Radio y Madrid también. Televisión, sí, Ujú. como no, de Madrid. Él el video lo soportaba porque yo creo que era narciso suficiente como para que le gustaba verse a sí mismo dirigiendo. Pero es que ahí de verdad uno puede ver cómo dirige él y cómo reacciona. El video de su concierto en Bucarest. Eso es impresionante como La dirige Rapsodia esa, Rumana, la Rapsodia la Rumana en Enescu, reacción, sí, bueno, sí, y sí. las obras de Ravel y las obras de Debussy, los Sí, tres sí, 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 nocturnos de sí, sí. Debussy, Los tres la cuarta nocturnos, de sí, sí, Brahms. sí. Ahora La cuarta de Brahms que está perdido el primer movimiento, no está el primer está movimiento, perdido, pero bueno, porque fue un problema técnico, me contó a mí sí, un músico que estaba ahí tocando, que tocó después sí, aquí sí, en sí, sí. Venezuela, que hubo problemas técnicos de las cámaras, algún problema pasó con el audio, pero entonces se perdió el primer movimiento. Ese es un concierto extraordinario. Está ahorita en YouTube, Sí. ahorita se Está puede ver en YouTube. extraordinario, sí, sí, sí. Él sobre todo, me decía a mí un dueño de una venta de discos en Caracas, me decía, mira, es que lo que hace Debussy con la música francesa no tiene igual. Lo que hace Chelividache con la música francesa, eso no tiene igual. Nadie hace una Iberia como la hace. Y realmente es así. La Rapsodia española, que él, incluso hay de esos discos piratas que se conseguían, hay una con la Orquesta Sinfónica Venezuela, una Rapsodia Sí, española. sí, sí. La Alborada del Gracioso también, Exacto, esas obras. exacto. Ahora, un amigo mío me contó que fue a Roma, vio que había un concierto de Chelividac y fue al concierto y de repente estaban tocando, la orquesta de la RAI de Roma, estaban tocando música de Pérez Prado, mambo. ¿No? Y resulta que después me entero yo que Chelividac era un experto bailarín de mambo. Sí, sí, es verdad. Pero es que el maestro que tuvo mucha relación con un movimiento expresionista de baile de una bailarina rumana que se llamaba Iris Barbura en su juventud. Y fue pianista de jazz en París. Antes de Eso, eso, estudiar en eso, Berlín, era eso. pianista de jazz. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Así O es. sea, bueno, pero lo que sí le Probablemente, digo es que lo de él con Sojo era una admiración ciega. Yo lo llevé a hablar con el director de Relaciones Públicas de la Electricidad, Compañía de Electricidad de Caracas, que era un tipo sumamente culto y un tipo muy, muy melómano, llamado Hugo Orozco. Y él le entrega, ellos se habían conocido ya antes, ¿no? Entonces, mire, Hugo, yo tengo esto que escribí sobre el maestro Sojo, yo quisiera que lo publique. Yo, no te preocupes, Sergio, que yo voy a hacer que lo publique el Nacional. Claro, Orozco tuvo que primero transcribir de Itañol, porque era mitad señor. italiano, mitad español, o sea, Itañol para acomodar, digamos, las palabras, todo eso, pero se hizo una bella labor y se publicó eso el 9 de diciembre de ese año 77. Y, maestro, ¿a usted Sojo le contó cosas de Chelevidaque? Sí, Al como no, maestro no, Sojo. siempre decía que era el mejor, no, siempre, siempre, que era el mejor, que no había otro,
que era impresionante y que además no era de los que venían a Venezuela a llevarse unos dólares, sino que siempre lo decía, que venía a hacer música y que se entregaba por completo a lo que hacía. Eso lo decía Sojo. Él era su director favorito, sin lugar a dudas. Y de hecho, cuando Sojo viaja a... Eso, mire, sería bueno que usted conversara alguna vez con Pablo Castellanos, el hijo de Vencio, que él es director de orquesta y Sí, organista también. Él sí, hizo uno de los cursos de Chelividac en Europa. Y Pablo me contó a mí que cuando fueron a Italia con el maestro Sojo, Evencio, con los hijos y el maestro Sojo, él estuvo presente cuando el maestro Sojo se consiguió con Chelividac en Bolonia. ajá. Y se dieron un abrazo que duró como 5 minutos, me dice Pablo. Y entonces ahí le dice Chelividac a Evencio, mira Evencio, déjame el muchacho, tú te vas para Venezuela, me dejas el muchacho aquí en el curso. Tengo curso, empieza la semana que viene. Y así fue la cosa. Pero Qué bueno. Pablo dice que el amor que le tenía Chelividac al maestro Sojo era una veneración. Claro, el maestro Sojo ya estaba bastante senil, ya tenía, digamos, le fallaba un poco ya la memoria, estaba un poco como perdido, pero indudablemente que al ver a Chelividac se, Sí, sí. le volvió todo. Esa relación, como dice Chelividac en la entrevista de radio, perdura en el tiempo y no muere. Pues con eso, maestro, creo que podemos finalizar esta entrevista tan cargada de historia, de profundidad, de música y de todo. Y nada, la última palabra mía es una reivindicación de que la música y la labor de Vicente Emilio Sojo se recupere, se continúe, se ejercite lo más posible en Venezuela y no tanto en Venezuela, sino en el resto del mundo hispánico y por extensión en todo el mundo. Muchas gracias, Sí, por maestro. supuesto. Un Gracias a fortísimo ustedes por la abrazo invitación. y no olvidaré nunca este gesto tan magnífico de colaborar con nosotros. Ha sido un gran placer, un gran honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.